En estos días de cuarentenas para hacer este programa de radio, nos pareció interesante, pertinente la posibilidad de hablar con antiguos alumnos de la maestría en gerencia social y que de alguna manera nos contaran por qué eligieron ser magísters, por qué si eligieron seguir la maestría en gerencia social, qué los motivó, qué expectativas tenían, qué aspiraciones de tipo personal, pero también de tipo académico, imaginaron que podía ofrecerles una maestría como esta. Para poder hablar con un primer participante de esta maestría, vamos a enlazarnos telefónicamente con Arturo Subiate. Arturo es enfermero y decidió, en la medida en que trabajaba en temas de infancia, mirar de cerca, aproximarse al mundo de la gerencia social. Y lo hizo con gran éxito. Así que vamos a conversar con él, lo tenemos en la línea telefónica. Señor Arturo Subiate, es usted magíster en gerencia social. ¿Por qué decidió ser gerente social? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Sí, bueno, en realidad escogí la maestría en gerencia social porque al revisar y investigar la información, ¿no?, que provee la universidad, encontré que mucha de los cursos que ofertaba la maestría estaban vinculados directamente al trabajo que yo desarrollaba. Yo en ese momento me encontraba trabajando en un programa de atención a niños de 0 a 3 años, en desarrollo infantil temprano. Entonces, identifiqué que la maestría tenía cursos orientados justamente a la gerencia de proyectos vinculados al desarrollo infantil temprano y básicamente identifiqué esta información para poder, tener mayor conocimiento y una mirada más amplia, ¿no?, sobre cómo el desarrollo social no solamente es un tema que se ve desde, las diferentes etapas de la vida, sino fundamentalmente iniciando desde la primera infancia. Entonces, consideré que la gerencia social es una herramienta sumamente importante en la gestión de programas vinculados, por ejemplo, a niños de 0 a 3 años, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es su formación? ¿Cuál es su especialidad? Yo soy de formación enfermero, soy licenciado en enfermería, y básicamente mi experiencia ha sido en el tema de salud pública y salud comunitaria. Esa ha sido, mi experiencia laboral. ¿Y dónde estudió? Yo soy de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Allí me formé como enfermero y luego empecé a trabajar en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el Programa Nacional Guaguaguas. De Ahí acuerdo. empecé, este tema. Cuando entró en la maestría, ¿qué fue lo más difícil que usted recuerda? ¿Dónde estaban los nudos que uno podía encontrar? Créame que en mi caso, más que nudos, yo sentía, y eso, no sé si es replicable, pero yo sentía que la información que iba recibiendo de los cursos me servían, muy bien para el trabajo que yo desarrollaba. Entiéndase que la información que te provee la maestría es información muy operativa, o sea, además porque tiene mucha investigación de un programa en desarrollo, en implementación. Entonces, eso claro, por ejemplo, a mí me ayudaba bastante, ¿no?, porque tenía yo a cargo, que gerenciar de manera regional un programa que justamente se alimentaba de los conceptos y los métodos que los cursos teóricos de la maestría te brindan. O sea, a mí me ha sido de bastante utilidad desde el inicio. Por eso es que yo no sentía tanto, el tema de algunos nudos. Quizás podría considerar una especie de una pequeña limitación al tema de los tiempos para la retroalimentación, claro, pero tenía el apoyo de los tutores que siempre estaban en contacto conmigo vía correo electrónico, ¿no? ¿Y los cursos ligados a estadística o análisis financiero? En realidad, lo que pasa es que como yo ya he tenido, una formación
bueno, vinculados a estadística y también, bueno, he llevado cursos de finanzas públicas. En mi caso, digamos, fue como que un complemento, digamos, o sea, me ayudó a tener una mirada un poco más amplia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No hizo una limitación. Ahora, esta es una maestría que acoge a gente que viene de muchísimas disciplinas. ¿Eso es un valor agregado? ¿Eso complejiza las discusiones? ¿Qué le da y qué le quita a la maestría? Yo creo que en realidad le aporta muchísimo. Creo que una de las principales razones por las cuales también yo, digamos, identifiqué como una valiosa oportunidad el estudiar esta maestría es justamente esta interdisciplinariedad, ¿no? El hecho de ser enfermero y trabajar en la implementación de políticas públicas con una mirada social, creo que es una oportunidad valiosa de servicio al país, pero creo que se enriquece más cuando tienes una mirada integral de una problemática, digamos, en su conjunto. Yo te comentaba que, por ejemplo, en el tema de desarrollo infantil temprano, no solamente confluyen los factores, por ejemplo, de salud y educación, sino prácticamente una serie de sectores que están vinculados al desarrollo infantil temprano, que pueden estar desde la gerencia de un gobierno local, un gobierno regional, pasando por los diferentes sectores. Entonces, ese tipo de insumos yo creo que te los da la maestría, y la oportunidad de intercambiar y aprender de experiencias de otros perfiles profesionales, creo que se enriquecen mucho más, ¿no? En mi labor profesional justamente he interactuado mucho con arquitectos, economistas, estadísticos, ingenieros informáticos, gente de las ciencias sociales, de la educación, que justamente han hecho que esa, digamos, formación continua se haya complementado muy bien, ¿no? En mi caso ha sido, creo que, una sinergia bien interesante. De acuerdo. ¿Y en cuánto tiempo la hizo? ¿En el tiempo que estipula, digamos, la cantidad de créditos por ciclo o demoró un poquito más? Claro, en mi caso, yo había terminado, digamos, casi el programa regular, ¿no? Siempre ese tema de la tesis, que era lo que un poquito me hacía, digamos, dilatar un poco más la duración de la obtención de mi grado, que era básicamente un tema de organización, ¿no? Porque la maestría te ofrecía este tema del examen de inglés, que en mi caso era el único prerequisito, porque en el tema de la tesis yo ya la tenía avanzada. Es más, mi asesor prácticamente estaba atrás mío, como un dedo, estaba ahí, por favor, ya lo tiene, ya solamente es esto, y prácticamente ha sido mi tutor, digamos, ¿no? Mi acompañante en todo ese proceso, y en realidad fue un tema de decisión lo del examen de inglés. O sea, yo estaba, digamos, un poco con los temas laborales, pero encontré un pequeño espacio, mira, y solamente fue ese examen de inglés, y inmediatamente gatilló en que yo pueda sustentar la tesis y inmediatamente sacar el grado. O sea, de verdad, lo que más me demoró fue pensar y tomar la decisión de dar el examen. Eso fue lo que más me tomó tiempo, porque lo otro fue simplemente el trámite regular. Cuénteme un poquito de la tesis. ¿A qué se abocó usted? ¿Qué tema abordó? Bueno, como les comentaba, mi experiencia profesional ha estado vinculada justamente en la gerencia de programas vinculados al LIT, al desarrollo infantil temprano, y mi tesis estuvo vinculado a ese tema, ¿no? Yo hice una tesis de factores que limitan la vigilancia del desarrollo infantil temprano por parte de las familias, en este caso en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? En una mirada un poco más amplia, entender cómo las familias que tienen limitaciones propias dentro de su situación, de su condición de vulnerabilidad, cómo por un lado, identifican mecanismos para seguir vigilando y seguir acompañando el desarrollo de sus niños y niñas, pero por otro lado también cómo de alguna manera el sistema público da esta oferta de atención de programas de primera infancia que de alguna manera ayudan a este acompañamiento a estas familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y cómo es que estas familias, al encontrar esta oportunidad que les brinda el Estado, han podido mejorar justamente esas prácticas de cuidado y que ahora vemos potenciados en los niños, ¿no? Y cómo es que este tema también se ha revalorizado de otro modo, porque hace 15 años quizás los temas vinculados al desarrollo infantil temprano no eran vistos, digamos, desde un punto quizás prioritario en la agenda del gobierno. Hoy día sí lo vemos. Es más, tenemos ahora
una estrategia de gestión territorial primero a la infancia que justamente ha sido aprobada por el más alto nivel del Estado, que ha sido justamente el propio presidente quien ha promulgado esta norma, y lo cual me parece sumamente potente y sumamente digamos estratégico haber hecho esto, porque finalmente todo empieza en el desarrollo infantil, en la primera infancia, ¿no? Interesante. Ahora, la maestría brinda la posibilidad de que la tesis la pueda hacer entre 2 o entre 3. ¿Usted la hizo solo? En mi caso la hice solo, sí, porque como tenía información, tenía, digamos, el contacto ya con mi asesor, digamos, no se me hizo tan difícil, ¿no? O sea, en mi caso sí tuve digamos, esa ventaja, ¿no? Como trabajaba en el tema, uno sabe que cuando trabajas en el tema tú manejas información, ¿no? Sabes a qué cuentas recurrir, toda la data inclusive ya la tienes, entonces es más fácil, ¿no? Por eso no tuve la dificultad de poder armar la tesis solo, y aparte porque el asesor que me tocó fue una persona, digamos, bastante comprometida, así yo puedo dar fe, es una persona que prácticamente me acompañó no solamente en el tema académico, sino hasta en el tema anímico, ¿eh? Porque créeme que las revisiones, la sistematización, las correcciones, a veces pueden ser muy extenuantes, sobre todo si trabajas, ¿no? Si claro. Tiempo, es toda una dinámica distinta, ¿no? Cuando tú estás en el pregrado. Pero en mi caso, yo puedo dar fe que creo yo que el valor agregado que le da esta maestría a la propia formación de personas que ya trabajan es justamente ese acompañamiento y esa mentoría que sí la sientes. O sea, cuando el asesor te da una sugerencia, tú no solamente la aceptas, sino que la empiezas un poco a internalizar y entiendes por qué te hace la sugerencia. Entonces tú mismo te comprometes a terminar sí o sí en la corrección o todo lo que te dice, la observación que te hace el asesor. O sea, ese acompañamiento fino yo creo que sí, y lo puedo decir quizás a título personal, no lo he podido tener en otras universidades que no son malas, o sea, son universidades de prestigio en el país, pero que quizás en el cúmulo de información a veces ese acompañamiento es lo que sí, en mi caso, hace notar bastante la diferencia con lo que he recibido en la PUC, ¿no? Creo que eso ha significado para mí el valor más importante en este proceso de formación, ¿no? Ahora, me he encontrado también con estudiantes de la maestría que encontraron justamente en el asesor el obstáculo, es decir, les cuestionaron a fondo el marco teórico, el constructo estaba mal elaborado, en fin, que sentían que ahí estaba lo complejo. ¿No ha sido este su caso, Arturo? No, en mi caso yo he tenido, digamos, la facilidad de que mi asesor, él es un metodólogo, ¿no? O sea, él entiende, digamos, el proceso digamos, de construcción de la tesis. Y obviamente yo soy el técnico, ¿no? El experto en el tema. Entonces, si ambos entendemos esos roles, entonces el proceso fluye, ¿no? O sea, él me asesora, me insume, me modela, revisa, genera, digamos, un documento cada vez más limpio. Y ese proceso en mi caso ha fluido. O sea, yo me he sentido una especie de traba, digamos, de que ahora me vuelves a corregir la pregunta, vuelves a empezar a hacer... No, eso lo sentí en el pregrado. Okay. En el pregrado yo salí bastante, digamos, y lo puedo decir, con bastante, digamos, fobia al tema de la revisión del asesor, porque yo sentía en el pregrado que todo era muy vertical, ¿no? Si me equivocaba en una palabrita tenía que borrar toda la pregunta. En este caso no. En este caso ha sido un proceso básicamente de retroalimentación constante, o sea, un feedback permanente, pero también con una mirada también de reconocimiento al valor de la experiencia del profesional. Es decir, o sea, no recibía yo una retroalimentación como, digamos, de un docente que lo sabe todo, sino de una persona que está dispuesta, digamos, a modelarte, digamos, mira, esto que tienes así puede estar mejor, puede leerse mejor de este modo. O si tú lo presentas en esta versión, de repente no se va a sentir lo que tú quieres expresar. Entonces, de repente mejor colócale este otro marco de entiendo. Y ahí se va a entender mucho mejor. Entonces, potenciaba lo que yo hacía. De acuerdo. Arturo Zubiate, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por esta deferencia, por estos minutos que nos ha concedido Espacio de Gestión y mucha suerte. No, es que muchísimas gracias.
Hemos conversado con Arturo Zubiate, magíster en gerencia social, ya lo han escuchado ustedes, enfermero de profesión, pero que llevó la maestría en la Universidad Católica, la maestría de gerencia social, y la especialidad, digamos, lo que encontró en la maestría le ha sido extraordinariamente útil para el desarrollo de su trabajo profesional. Vámonos a la pausa breve, y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado en este último bloque de programa, vamos a conversar con Víctor Palacios. Víctor es ingeniero industrial. Fíjense, nuestro anterior invitado tenía de profesión la enfermería. Él es ingeniero industrial y también encontró en la gerencia social las respuestas académicas, profesionales, aspiracionales que esperaba encontrar de un espacio académico como una maestría. Fue alumno de la maestría en gerencia social y nos va a contar lo que significó su paso por esta. Don Víctor Palacios, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, a usted por llamarme. Buenos días. ¿Cuándo decidió ser usted magíster en gerencia social? Bueno, esto a inicios del año 2003. Estamos hablando ya casi más de 17 años que tomé la decisión de mejorar mi expertise como profesional. Yo soy ingeniero industrial de formación básica. Trabajé un tiempo en el sector privado y luego circunstancias del destino me llevaron a trabajar para la cooperación internacional. Y es ahí donde me di cuenta de que había que mejorar algo en gestión de programas y proyectos de desarrollo, poniéndole una mirada de cómo se gestionan estos mismos programas y proyectos en el sector privado. Es decir, que el componente de lo social a la hora de elegir la maestría fue determinante, es decir, pudo haber usted quizás haber elegido una gerencia de corte más MBA, pero lo social determinó eso. Definitivamente, lo social por la misma experiencia que llevaba, en este caso, bueno, vamos a mencionar la institución Cáritas del Perú. Yo estaba hace unos años en Cáritas. Entiendo. En el momento que ingreso a Cáritas, estaba también Cáritas en un proceso de cambio de una mirada más asistencialista a una mirada más de promoción al desarrollo. Y entonces justamente por eso me llaman para trabajar en Cáritas, y ahí es que donde yo siento que era necesario no solamente tener el expertise de cómo gestionar una empresa privada, sino cómo esa gestión desde el sector privado se podía ayudar a mejorar la gestión de un trabajo social. ¿Su formación de pregrado de dónde es, señor Palacios? Yo soy de la Universidad de Piura. De acuerdo. ¿Y su primera aproximación a un posgrado fue esta maestría? Sí, mi primera aproximación fue como maestría la gerencia social de la Pontificia Universidad Católica de Perú. De acuerdo. ¿Qué recuerdos tiene de las clases, del contacto con gente que venía de otras disciplinas? ¿Era complicado? ¿Era sencillo? Por el contrario, ¿podía ser apasionante encontrarse con gente que venía de otras ramas? Bueno, la particularidad que tiene esta maestría es que es multidisciplinaria. Claro. O sea, las gerencias sociales la podemos estudiar los ingenieros, los médicos, los abogados, cualquier disciplina, economistas, antropólogos, y entonces el poder socializar con profesionales de otras disciplinas también te ayuda a enriquecer tu experiencia, ¿no? Sumado a ello la mirada que tiene la gerencia social, una mirada integral, claro, donde tiene varios enfoques que son transversales, como el enfoque centrado en los derechos de la persona, claro, el enfoque centrado en la interculturalidad y el enfoque de género, ¿no? Entonces, todo ello
enriquece la formación, y si tú tienes profesionales que por su propia formación básica tienen más claro el tema del enfoque de derechos o el enfoque intercultural, lo hace más rico la interacción, hace más rica la interacción con los colegas. Y a la distancia, señor Palacios, ¿qué sumó en su trabajo profesional la experiencia de haber vivido esta maestría? La ventaja de poderlo hacer desde donde estaba radicando en ese momento, que no era un impedimento el trabajar, adecuarme, digamos, a adecuar mis horarios, ordenarlos en base al cronograma que al inicio de cada ciclo nos planteaba la maestría, ¿no? Y también trabajar mucho en la autodisciplina, ¿no? Porque cuando uno hace una maestría a distancia, claro, creo que el principal escollo, por decirlo así, es la capacidad que tú tienes para disciplinarte. claro. Si bien no tienes que marcar un horario de asistencia, pero el hecho de que tienes que avanzar con el programa de trabajo, con el plan de trabajo del curso, te obliga a disciplinarte y a ordenar tus horarios. Entiendo. ¿Hay algún curso, algún momento académico en que usted sintiera que se puso muy cuesta arriba en la maestría, que los cursos eran muy difíciles, o percibe usted que es una maestría que se puede llevar sin mayor apremio? Yo diría que es una maestría amigable, los contenidos son prácticos, la metodología que desarrolla a través de evaluaciones en línea, foros, trabajos individuales, trabajos colaborativos, el poder también tener cerca a través de estos medios al tutor, al encargado de tu curso para el aula que te corresponde, me permitió poder atender mis dudas, resolver las consultas que formulaba, y creo que no sentí desde mi experiencia, desde mi mirada, ningún cuesta arriba. En todo caso, más bien el avanzar en los cursos, en los ciclos, era ir ya poniendo en práctica ese nuevo conocimiento en la misma práctica, ya sea del trabajo que estaba haciendo o la misma práctica que generaba el desarrollar las actividades calificadas. Entiendo. ¿Era la primera vez que se enfrentaba usted a la virtualidad, a un curso de esas características? Sí, era la primera vez. Pero en el año 2003 esto todavía suena una rareza, ¿no? Claro, era como descubrir América. ¿Y cómo en una maestría virtual se estrechan lazos con los compañeros o con los profesores? A través, por ejemplo, de los foros, aparte de los foros de discusión sobre algún tema, que esos son calificados, hay unos foros para que los alumnos, los profesionales en este caso, profesionales alumnos de la maestría, nos vayamos conociendo a través de estos foros, pero al inicio de cada ciclo hay una clase magistral donde, bueno, si los alumnos pueden llegar hasta Lima para escuchar la clase, era una oportunidad para conocernos, ¿no? Claro. En mi experiencia en el 2003, que es cuando se inicia la maestría a distancia, la mayoría de los más de 200 colegas llegamos a las clases magistrales que daban inicio a la maestría en el año 2003, ¿no? Y fue una oportunidad pues para conocernos y también conocer a nuestros profesores, a nuestros docentes. De acuerdo. Y eso se repitió en cada inicio de ciclo, ¿no? ¿Sobre qué hizo usted su tesis? ¿Cuál fue el tema? Bueno, mi tema justamente fue algo relacionado con lo que en ese momento yo
había estado trabajando. Después de pasar a después de trabajar en Caritas, yo pasé a trabajar para el Estado. Entonces era mi primera experiencia como funcionario público. Ya. Fui jefe zonal del programa Trabajar Urbano. A partir del año 2003, inicio, digamos, me hago cargo de la jefatura acá en Piura del programa Trabajar Urbano. Y una de las cosas que yo observé en este interesante programa de generación de empleo temporal era que no se estaba tomando en cuenta la inclusión de personas en situación de extrema pobreza, Ajá. sobre todo mujeres. Entonces, el desafío que había era cómo mejoramos la focalización para poder llegar a estos grupos más vulnerables y que más requerían de este trabajo temporal. De acuerdo. Entonces, mi tesis de maestría fue cómo mejorar la focalización, no geográfica, sino la focalización de los grupos que deben trabajar en estos programas de empleo temporal. ¿Y cómo se construye el trabajo de tesis teniendo al asesor probablemente lejos, cuando el asesor es una pieza clave en el trabajo de la tesis? Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, bueno, en ese momento no habían las tecnologías que hay ahora, pero ya existía el Messenger, ¿no? Entonces yo me conectaba a través del Messenger con por ahí, la claro. y a partir de ahí manteníamos la comunicación, ¿no? Y bueno, luego yo le enviaba mis avances, ella los revisaba, pero bueno, ahora ya con la tecnología que tenemos, pues esto Claro. ha sido superado. Y yo diría, me debería decir que más bien es mejor usar la tecnología que estar yendo a ver a tu docente, porque a veces también, normalmente en el día el docente o el asesor trabaja, Claro, mayor facilidad claro. de atenderse en las noches, o temprano a primera hora, o los fines de semana. Entonces te conectas al Zoom, te conectas al WhatsApp y mantienes la conversación en tiempo real con tu asesor, ¿no? Que De es lo que acuerdo. viene haciendo ahora. Y profesionalmente hablando, el haber cursado la maestría, ¿le abrió puertas en lo profesional? Sí, yo creo que sí, definitivamente la propuesta que yo hice de mejorar la focalización del programa me permitió un reconocimiento en ese momento de mis jefes en la sede nacional. Posteriormente me llamaron de la compañía de Jesús, los jesuitas, para hacer un trabajo similar en Chincha y en Pisco a raíz del terremoto que hubo en el año 2007, y Claro. donde un reto era cómo poder llegar a atender a las familias que más requieren la atención de una emergencia, pero en este caso ya no era emergencia, sino la parte de la reconstrucción. Entonces, porque cuando es emergencia hay que atenderlos a todos. Claro, claro. Pero ya para la reconstrucción hay que ser más selectivo y cómo poder construir viviendas a aquellas familias que más requieran de la atención en este caso, de la cooperación internacional que llegó a través de la Compañía de Jesús. Entonces, la metodología que propuse en mi tesis y que se aplicó en el programa Trabajar Urbano, también la usamos para la focalización de hogares en la reconstrucción, concretamente de Chincha, distrito de Pueblo Nuevo. De acuerdo. Don Víctor, quiero agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros. Queríamos conocer la experiencia de alguien que hubiese llevado esta maestría de forma virtual. Muchas gracias por habernos atendido. De nada, Carlos, un gusto haberlo atendido y gracias, y cualquier cosa estamos a la orden. Será Buenos días. hasta la próxima. Hemos conversado con Víctor Palacios, magíster en gerencia social, ingeniero industrial, que nos ha contado cómo fue exactamente su paso por la maestría en gerencia social. Él tiene además la experiencia de haberla llevado
en la lógica virtual, que es diferente, que tiene otras características. Con la experiencia de don Víctor Palacios tenemos que ponerle punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros y cuídense muchísimo, salgan lo menos posible, cumplamos con esta cuarentena por nosotros, por los nuestros y por los demás. Un abrazo grande, nos encontramos en una nueva edición de Espacio de Gestión.